A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. ¿Qué tal, mis hermanos? Muy buenas noches. Para mí es un gusto estar una vez más con ustedes. Y bueno, pues ya prácticamente ya finalizando este tiempo de pandemia en casa, y esperemos que ya el próximo domingo podamos reunirnos aquí en casa, en la iglesia. Yo les estaré mandando un mensaje a través de del canal para que ya ustedes puedan estar enterados cómo va a ser el regreso al templo. Amén. Bueno, pues vamos a entrar a la palabra de Dios en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, en el capítulo 56. ¿Cuántos en algún momento de su vida han sentido miedo? Yo creo que todos en la vida en algún momento hemos sentido miedo en algo, desde que éramos pequeños, como adolescentes, como adultos. En algún momento de nuestra vida llegamos a tener miedo, y mucho miedo. Sabes, todo esto puedo ver que solamente queda atrapada la mente y el corazón del ser humano. Recuerdo que allá por 1984, recuerdo que una gran explosión de gran magnitud se apoderó de toda una colonia. Y recuerdo perfectamente cómo algunos de mis amigos en ese tiempo estaban prácticamente bloqueados, no sabían qué hacer. Y recuerdo que uno de ellos, en lugar de salir, se fue metiendo cada vez más hacia lo que era el foco del incendio. Sabes, esto le costó la vida. Y realmente podemos mirar así a muchas personas que quedan atrapadas por el miedo, no saben cómo reaccionar, no saben cómo dirigirse en su mente, en sus pensamientos. Y sabes, todo esto me lleva a pensar que todos en algún momento de nuestra vida quedamos atrapados por el miedo. Nos llega a robar el sueño, nos llega a perturbar totalmente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Y hoy en día estamos mirando algo que a través de todo este tiempo de la pandemia, mucha gente y muchos cristianos están atrapados en el miedo. Esto me lleva a pensar de que estamos viviendo los últimos tiempos, en donde tal pareciera ser que es una conspiración satánica, una conspiración que viene desde el mismo infierno, en donde el plan del diablo es meter a toda la gente, bloquearlos en sus emociones, en sus pensamientos, en sus sentimientos, de tal manera que queden atrapados por el miedo. Y esto me lleva a recordar una historia en la Biblia. Y vamos a ver lo que nos dice en esta tarde la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 56, en el versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: ten misericordia de mí, oh Dios, porque devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, y en el día que yo clamare, esto sé, que Dios estará por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Ayúdenme a orar. Padre, en esta tarde, Señor, venimos, Dios, delante de tu palabra. Venimos, Dios, clamando tu gracia, tu poder y misericordia. Oramos, Dios, en esta noche que sea tu Santo Espíritu, obrando, Dios, en cada uno de nosotros, revelándonos, Señor, tu palabra, ayudándonos, Señor, a confiar cada día más en ti, Señor. Te pido, Dios, en este momento que tu Santo Espíritu unja mi mente, mis labios y mi corazón, y que seas tú, Señor, en esta tarde hablando y ministrando a tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicar en esta noche un sermón que le he puesto por título, Atrapados en el miedo.
Aquí estamos mirando a David. David, ese hombre que peleó contra el filisteo, este hombre que en algún momento declaró con su propia boca: he peleado con el oso, he peleado con el león. Y hoy se encuentra en un momento donde fue atrapado por los enemigos. Hoy está atrapado en la ciudad de Gat, esa ciudad de los filisteos, esa ciudad donde los gigantes eran lo que predominaba en ese tiempo. Y creo que en este momento estoy mirando a un David lleno de miedo. Sus palabras que él está declarando, dice, él está mirando en todo tiempo cada paso que yo doy. Están atentos a lo que yo hago. Y este David está totalmente lleno de miedo. Y sabes, es algo natural del ser humano tener miedo. También el miedo nos guarda, nos hace ser precavidos ante el peligro. Pero estamos mirando que en este tiempo estamos yendo mucho más allá de lo que podemos sentir, mucho más allá de lo que podemos creer. Y quiero ver en esta tarde, quiero predicar un sermón que le he puesto por título: Atrapados en el miedo. Quiero ver primeramente reconociendo el miedo. Aquí está David reconociendo que él tiene temor, él está reconociendo. Él en el versículo 1 al 4 nos dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ¿por qué devoraría el hombre? Me deprime combatiéndome cada día. Porque muchos son los que pelean, que pisotean, porque muchos son los que están con soberbia en contra de mí. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Quiero que veas aquí algo que David está sintiendo. Él está reconociendo que tiene miedo. Y estamos mirando algo muy importante. David se siente angustiado, se siente demasiado. Él piensa que lo van a matar, él piensa que ya no va a salir con vida, pero él está recurriendo al último recurso en su vida. Él sabe y reconoce que solamente Dios lo puede librar. Pero, ¿qué es el miedo? De acuerdo al diccionario, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Escúchalo, ya sea real o imaginario. También dice, es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea, un hecho contrario a lo que yo quiero. La mayoría de nosotros no queremos enfermarnos del COVID, no queremos pasar por esas enfermedades. Y máximo, cuando muchas personas nos han dado testimonio de que esa enfermedad es una enfermedad terrible. Y sabes, ahora todo esto está provocando una psicosis entre la sociedad. Ahora la gente tiene temor de pasar por esa enfermedad. Y sabes, todo esto empieza a afligir a la gente, todo esto empieza a bloquear el pensamiento, los sentimientos de una persona. Recuerdo que leí una historia que a un fotógrafo de National Geographic le habían encomendado tomar fotografías acerca de un gran incendio. Y este hombre no sabía cómo poder tomar esas fotografías y de pronto pide permiso a la Fuerza Aérea para poder tomar esas fotografías. Y le dicen que no hay ningún problema, que ya un avión lo está esperando para poder hacer esa misión. Y este hombre llega al aeropuerto con todo su equipo de fotografía y ve que está una nave ahí ya esperándolo. Este hombre se sube y le dice al piloto que ya pueden empezar a volar. Y de pronto empieza la travesía de este fotógrafo. Van en el avión. Y de pronto el fotógrafo le dice al piloto que tiene que girar para que él pueda sacar ciertas fotografías. Y el piloto le pregunta, ¿quién es usted? Y dice, soy un fotógrafo, a lo que me dedico es a tomar fotografías de extremo peligro. Dice, ¿qué no es usted el capitán? Él pensaba que él era el que adiestraba a los pilotos. Y sabes, el que iba como piloto era un aprendiz. Y ahora los dos están llenos de miedo. Sabes, no sabían qué hacer. Y es lo mismo que causa el miedo en muchas personas. Muchos no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo pensar claramente. Y en el versículo 1 y 2 de nuestro texto nos dice cuál es la causa de su miedo. Y una vez más dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorará el hombre.
Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Fíjate, él está mirando aquí todo lo que él siente. Lo está enfocando en estos dos versículos. Él se siente, dice, siento que el hombre me está devorando. Siento que en cualquier momento pierdo la vida. Ahora el miedo tiene un objeto muy definido. Y esto es la diferencia entre el miedo y la preocupación. El miedo te va a bloquear, te va a paralizar. La gente se preocupa por algo incierto o desconocido. La mayoría de nosotros en algún momento de la vida estamos pensando, y si me pasa esto, y si me pasa aquello. Gente muy aprensiva. Y de pronto muchos empezamos a sentir esa angustia, ese temor. No se diga cuando vamos a emprender una nueva tarea, cuando vamos a entrar a clases a la escuela, cuando vamos a entrar a un nuevo trabajo. Pensamos cómo van a ser mis compañeros, cómo va a ser mi jefe, no, me va a regañar mucho y no sabemos, y eso causa cierto temor en nosotros. Hay un miedo a lo desconocido. Así como en estos tiempos estamos viviendo un miedo a lo desconocido ante esta enfermedad que hoy está volviéndose a nivel mundial algo terrible. Pero yo puedo mirar en todo esto, escúchame bien, que esto tiene que ver más con el nuevo orden mundial. Que esto tiene que ver más con que ya se están preparando los últimos tiempos en donde Satanás está preparando el terreno, está preparando todo para poder manejar al ser humano. Déjame decirte algo. ¿No se te hace curioso que en algunos países se controló así de rápido y en otros, y sobre todo en América, ha sido algo que no se ha podido controlar? Me llama la atención esto porque esto me hace pensar que Satanás ya está prácticamente en la antesala del juicio. Ahora podemos mirar que Satanás no va a poner el sello, no va a poner la marca en todo el ser humano con el 666. No, yo pienso que va a ser de una manera muy sutil. Y una de las marcas, el primer 6 que va a poner Satanás en el ser humano es un sello llamado miedo. Y ese miedo va a ser de manera tan sutil que va a orillar a la gente que pueda responder de una manera tan fácil a lo que Satanás quiere. Por miedo la gente es capaz de hacer cualquier cosa con tal de salvar la vida. Y sabes, hoy lo que estamos mirando es solamente un manejo, es una manipulación que se tiene sobre el ser humano a través del miedo. Y no nos quepa de sorpresa que esto está abundando más cuando ya hay carestía. Ya estamos mirando que hay falta de liquidez, que hay falta de dinero, que hay falta de trabajo. Y estamos mirando que este miedo se está haciendo cada vez más grande y se está apoderando del ser humano. No podemos caer en esos temores, porque el mismo miedo va a terminar matándonos. Ante el miedo la gente pierde el control en sí mismo. Ya no se sabe cómo reaccionar. Por más prudente que sea una persona, ante el miedo, ante las situaciones adversas, pierde el control. Y aquí estamos mirando a un David. David está descontrolado, no sabe qué hacer, y lo único que está hablando es a Dios. Es la única arma más fuerte que tiene David, se está acercando a Dios. Pero él sabe y él está mirando, y yo puedo mirar que aquí David, en cierta forma, está magnificando también las cosas. El mismo miedo lo hace pensar que en todo momento el enemigo está guiando y mirando sus pasos. Y así es como pensamos muchos de nosotros. Ante el miedo pensamos que de inmediato ya salimos de la casa y hay alguien que está a punto de destrozarnos. En este tiempo estamos mirando que mucha gente tiene miedo de salir, piensa que si toca algo se va a contagiar. Y es de la misma manera que David estaba reaccionando. Pero algo bien importante, que David, así de sencillo, identificó el problema. Él dijo, tengo miedo. ¿Ante quién? Ante las personas. Saúl, reconocemos que lo andaba siguiendo. Y esto incluía a todos los filisteos de Gat, que ellos lo tenían ahí apresado. Y David siente un temor en ese momento.
el poder de la presencia de estas personas. Lo hacen estar pensando que en cualquier momento ya lo van a matar, lo van a desaparecer. Y de esa manera muchos de nosotros tenemos ese temor. Temor a lo desconocido, temor a lo que estamos pasando en estos tiempos. No sabemos qué viene, no sabemos qué va a pasar. Muchos de nosotros tenemos un pequeño dolor de cabeza o tenemos un pequeño estornudo y ya pensamos que estamos contagiados. Y de esto me habla solamente que la gente ya está atrapada en el miedo. Y sabes, déjame decirte algo. Esto es muy natural, pero no podemos estar pensando en todo el tiempo que esto nos va a matar. ¿Sabes? No, esta enfermedad no está matando tanto a la gente. Lo que está matando a la gente es el miedo. Es el miedo a tener esa enfermedad. Y déjame decirte algo. Si tú quieres morir, simplemente quédate pegado ahí a las noticias, al televisor, estar escuchando todas las noticias de lo que está pasando y tu mente en automático va a empezar a programar tu mente y tu corazón de que tú vas a ser el próximo. Y sabes, no hay cosa peor que una persona esté metida ahí las 24 horas escuchando noticias, escuchando de muerte, escuchando de todo lo malo que está sucediendo. No, tú y yo tenemos que ser prudentes, tenemos que llevar una vida de lo más normal posible. Sabemos que las cosas ya no van a ser igual, pero tenemos que ser muy prudentes y sobre todo muy precavidos. La gente hoy está aterrorizada, ¿sabes? Cada día me están llegando cada vez más llamadas, mensajes de gente que ya está enferma, de gente que está muriendo. Y sabes, yo no puedo quedarme con todas esas emociones, con todos esos sentimientos. Y esto me lleva a mi segundo punto. Tenemos que analizar las circunstancias. Mira lo que dice en el versículo 5 al versículo 9. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su inequidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamaré, esto sé, que Dios está por mí. Quiero que veas algo muy importante. Aquí está David reconociendo, está analizando las circunstancias. Y quiero que veas algo muy importante. Vamos a tener ciertas cosas, elementos externos que de alguna manera nosotros no podemos tener control de ellos. Pero no podemos estar imaginando cosas que todavía no suceden. No podemos estar pensando cosas que aún no llegan a nuestras vidas. David se convirtió, escúchame bien, en un terreno fértil para el pánico. De todo tenía miedo. Si él se movía para un lado, si él se movía para el otro lado, pensaba que todo simplemente estaba él en la lupa del enemigo. David creía que todos los días, cada una de sus palabras estaban siendo analizadas, que estaban en el acecho en todo momento. Y eso es algo que nos pasa normalmente. Pensamos que en todo tiempo algo nos está queriendo destruir, nos está queriendo atacar. Y cuando tenemos miedo sentimos y pensamos, fíjate, pensamos que todo lo malo nos va a suceder. David creía que los filisteos estaban pensando en todo tiempo cómo destruirlo. Cada paso que él daba, David pensaba que ya lo estaban mirando. Y muchas de las veces ni siquiera es así. Es por eso que la gente queda atrapada en el miedo. Ahora déjame decirte algo. Satanás utiliza el miedo para agrandar la amenaza en medio de las circunstancias. Satanás va a usar ciertas cosas externas que tú no puedes tener control para poderte dominar, para poderte controlar. Y es lo que está pasando. Hoy en día estamos mirando que el mundo está siendo movido fácilmente, está siendo manipulado fácilmente a través del miedo. Y esto me lleva a pensar que estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, en donde el príncipe de este mundo está haciendo de las suyas con la humanidad. Hoy no hay poder humano que pueda controlar esto. Se están buscando las formas de poder prevenir, de poder curar
esta pandemia. Y el mundo está quedando preso en medio del miedo. Déjame decirte algo. Cuando David pensaba de esta manera, que sus enemigos le seguían sus pasos, lo único que puedo mirar es que la paz de David había sido quitada. Él no podía tener tranquilidad, él no podía tener paz. Él está hablando de las huidas que Dios seguramente ya sabía cuántas veces David andaba huyendo. Y me puedo imaginar a David caminando por la ciudad desesperado, buscando una forma de cómo escapar. Y es de las formas que nosotros hoy en día estamos buscando, las formas de cómo no estar enfermos, de cómo prevenirnos. Nos sanitizamos, entramos, nos quitamos de inmediato toda la ropa, entramos casi desnudos a casa y ya no sabemos qué hacer, ¿sabes? Porque estamos presos del pánico. Y Satanás usa el miedo para agotarnos, escúchalo bien, para debilitarnos físicamente, mentalmente y espiritualmente. Sabes, muchas de las veces yo puedo mirar algo. Mucha gente piensa que el hecho de estar de esa forma, tan preocupado, con eso vas a resolver las cosas, y no es verdad. Solamente Satanás busca mermar nuestras fuerzas, y que de esta manera tú dejes de orar, tú dejes de ayunar, tú dejes de buscar a Dios. Muchos tal vez en esta mañana piensan, ¿para qué oro? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué hago? ¿Para qué voy a la iglesia si nada cambia? Déjame decirte, todas nuestras oraciones, todos nuestros ayunos están moviendo la atmósfera espiritual. Algo se está moviendo aun cuando tú no lo veas, pero algo está sucediendo. Estamos a través de las oraciones, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra de Dios, Dios se está moviendo, aun cuando tú y yo no lo podamos ver. Y esto me lleva a mi tercer punto, conquistando el miedo. Quiero que veas, acompáñame una vez más en el versículo 9 de nuestro texto. Dice de esta manera: serán luego vueltos atrás mis enemigos. El día en que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¡Qué tremendo! Aquí ya David como que está empezando a tener cierta paz, cierta tranquilidad. Él sabe y está confiando plenamente en Dios. ¿Sabes por qué? Él sabe quién es Dios. Él sabe que verdaderamente Dios es el que está por nosotros. Ahora, ante estas cosas, tú y yo tenemos que entender algo muy importante. Las promesas que Dios nos hace en su palabra son fieles y verdaderas. Así es que cuando vengan esos momentos de pánico, cuando vengan esos momentos de angustia, esos momentos de miedo, tú y yo tenemos que sacar la palabra de Dios de inmediato para defender nuestra mente y nuestro corazón. Así es como David pudo enfrentar el miedo con las promesas de Dios, las promesas que Dios siempre había hecho. Recordemos que en muchos textos dice: tened ánimo, no temáis. Y Dios ha estado ahí con nosotros en todo momento, cuando nuestra alma, cuando nuestro corazón percibe cierto miedo, cierto temor, y cuando el pánico se hace presa de nosotros, es cuando más tú y yo tenemos que sacar las promesas de Cristo para nuestra vida. Debemos de aprender a mirar también nuestras inseguridades a través de la certeza, a través de los ojos de Dios. Los enemigos de David eran poderosos, pero nunca pudieron sobrepasar las promesas de Dios. Con el poder de Dios podemos lograr tantas y tantas victorias. Es razonable pensar que Dios puede librar nuestra alma del infierno. Es capaz de mantener nuestras vidas a salvo. Y déjame decirte, David conquistó su temor recordando que Dios siempre ha sido fiel, que Dios siempre ha estado ahí, que Dios siempre lo ha librado de todo aquello que le ha traído inseguridad. Ahora déjame decirte algo, lo opuesto
al miedo es sentirse seguro. Y solamente en la palabra de Dios, escúchame bien, es donde vamos a poder sentir seguridad. Yo he visto algunos hermanos que me han dicho, pastor, cuando leo el Salmo 91, esto me trae seguridad. Justamente es lo que yo deseo en esta tarde, que Dios pueda traer esa paz, esa tranquilidad a tu vida a través de su palabra. Y es a través de su palabra que tú y yo nos vamos a sentir seguros. Así el mundo se esté cayendo, así el mundo se esté haciendo pedazos. Déjame decirte que a través de la palabra de Dios vamos a poder encontrar la paz, la tranquilidad y sobre todo la seguridad. Tenemos a un Dios poderoso. No podemos decir que nuestros problemas son más grandes que Dios. Todo lo contrario, a los problemas tenemos que decirles que nuestro Dios es un Dios poderoso. Y déjame decirte algo, cuando David comienza a caminar por fe, ahí es cuando cuando David vuelve a recobrar la seguridad, cuando David vuelve a recobrar la paz en su corazón, y él está declarando las promesas, y lo estábamos mirando en este texto, cómo David comienza a sentir esa paz y esa seguridad de que Dios lo va a librar. Así es que David declaró confiadamente que caminaría en la presencia de Dios a la luz del día. Tú y yo podemos disfrutar, escúchame bien, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de un desastre, podemos caminar con tranquilidad y con seguridad, reconociendo y sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Nosotros no podemos controlar la pandemia, no, definitivamente no, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede controlar nuestra mente para que tú y yo podamos caminar seguros, en paz y con tranquilidad. En la vida vamos a enfrentar muchísimas adversidades, vamos a enfrentar muchísimos problemas en donde tal vez vendrá el miedo, sí. Pero déjame decirte algo, Dios se va a hacer manifiesto, Dios va a vencer por nosotros. No importa dónde nos encontremos, no importa si las cosas están en la oscuridad, no importa si nos están amenazando, no importa lo que estemos enfrentando. Y con demasiada frecuencia cometemos graves errores que damos pie al miedo para que quedemos atrapados. Muchas de las veces tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a hablar en público, tenemos miedo a enfrentar una nueva relación, tenemos miedo de no poder hacer ciertas cosas con temor a equivocarnos. Y muchas de las veces dejamos que el miedo tome dominio de nosotros. Y justamente Satanás quiere vernos de esa manera, que de esa forma él pueda controlarnos de una manera tan sutil, pero tan sutil que él puede hacer de nosotros lo que él quiera. Pero sin embargo, cuando nos refugiamos en la palabra de Dios, reconocemos y encontramos cuando dice una y otra vez, no temáis, no temáis. Recordemos aquella historia cuando los discípulos iban en la barca, que de pronto se despertó una gran tempestad y Jesús les dijo, no temáis, no temáis. Y es lo que el Señor en esta noche, nos dice, no teman, no teman, yo estoy con ustedes. Y lo dijo una y otra vez, cuando las olas eran enormes, una vez más les volvió a decir, no temáis. Todos recordamos cuando el centurión se acercó a Jesús buscando la ayuda del Señor, que su siervo estaba gravemente enfermo. Y Jesús le dijo, no temáis, no temáis. Una vez más aquí el Señor. Y una vez más podemos escudriñar las Escrituras, y cuando las mujeres que fueron al sepulcro ahí, cuando Jesús fue crucificado, que fue ya enterrado, Jesús estaba ya en ese sepulcro y las mujeres fueron ahí y de pronto miraron que ya no había nada, y una vez ellas escuchan la voz, no teman, no temáis, no temáis, no temáis. Vamos a escuchar el Evangelio muchas veces, muchos textos, muchas escrituras donde nos dice, no temáis. El mundo sigue girando, el mundo sigue caminando. Aunque las cosas parezcan imposibles, el Señor nos dice una vez más, no temáis. Recuerdo que en alguna ocasión pasé un momento difícil con una de mis hijas, con la menor.
De pronto médicos comenzaron a diagnosticarle cáncer. Y una palabra llegó a mi corazón, a mi mente: no teman. Y comenzamos a buscar a algunos especialistas. Y dentro de esa inseguridad tal vez, algo me decía: no teman. Y sabes, nos pusimos en manos de Dios, confiamos y declaramos una y otra vez la palabra donde Él decía: no teman. Y declaramos las promesas de sanidad. Y déjame decirte que no pasaron muchos días cuando un médico nos estaba diciendo: su hija está sana. Y sabes, esto fue el poder de la oración, el poder de la palabra que trajo sobre nosotros la paz y la tranquilidad. Pero Dios sigue moviéndose de una manera poderosa. Y la cura justamente para ese miedo es, no te quiero decir en esta noche que no tengas miedo. Es natural tener miedo. El valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. No te estoy diciendo que no tengas miedo, no. Simplemente el valor, enfrentar las cosas con valor, los problemas con valor. Y el valor no es la ausencia del miedo, sino el dominio del miedo mediante la fe. David no negó que no tenía miedo. Él dijo: cuando tuve miedo. Hay veces que cuando no podemos evitar sentir miedo, David simplemente no dejó que el miedo lo gobernara. El secreto para conquistar el miedo es poner a Dios en el control de nuestra vida. Esa es la clave. Poner a Dios en el control de nuestras emociones, en el control de nuestros sentimientos, en el control de nuestros pensamientos. Cuando Dios está en control de nuestra vida, sabemos que Él nos va a cuidar. Pase lo que pase, Él tiene cuidado de nosotros. Esto, el decir que no tengas miedo, no significa que ahora te vas a enfrentar a las cosas con toda la imprudencia del mundo. No estoy hablando de eso. Simplemente confiar en las promesas de Dios. Muchas de las veces vamos a ser lastimados, vamos a ser criticados, juzgados. Y sabes, tenemos que mirar que muchas veces el miedo va a querer hacer presa de nosotros. Pero justamente ahí es donde tenemos que entender que a través de la fe podemos conquistar ese miedo, esa fe en el Señor Jesucristo. Y en esta noche quisiera pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Una vez más, buscamos lo que Dios dice a través de su palabra. No temáis. Estamos mirando aquí que el Señor le dice: en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Aquí es donde podemos encontrar esa tranquilidad ante los problemas, ante las angustias, ante el miedo. Tal vez en esta noche muchos de ustedes están llenos de temor, están atrapados en el miedo, en el pánico. Muchos ya no quieren salir, pero déjame decirte algo, simplemente esto es una conspiración diabólica. El diablo está preparando ya el terreno para venir a reinar. Y sabes, pero a través de la palabra encontramos seguridad, encontramos confianza, encontramos ese alivio para nuestra mente y corazón. Estamos pasando los últimos tiempos. Y hoy más que nunca tenemos que aprender a confiar en el Dios que siempre hemos creído, en el Dios que nos ha metido en el corazón su palabra, que ha puesto en nosotros esa seguridad y esa confianza. Tal vez muchos de ustedes se sienten perturbados, llenos de miedo. No te estoy diciendo que ahora juguemos al héroe, no estoy hablando de eso, sino que a través de la palabra de Dios podamos controlar ese temor, esos miedos, esas angustias. Y es Dios quien nos dice: no temáis. Podremos estar pasando momentos difíciles, pero justamente es ahí donde Dios se quiere hacer presente en nuestras vidas. Tal vez en esta noche tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no eres salvo. Alguien te invitó a ver este video y quiero decirte algo. Tal vez estás lleno de miedo por todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos escuchando, todos los comentarios que escuchamos de personas cercanas a nosotros, de cómo es este virus, de cómo son los problemas
Y déjame decirte algo, Cristo es la respuesta para tu vida. Quiero decirles en esta noche que Jesús nunca nos va a fallar. Él tiene el control de toda nuestra vida, de todas las situaciones, de lo que pasa en este mundo. Y quiero pedirte, si tú estás cansado, cansada de vivir así, simplemente quiero pedirte que tú hagas una oración conmigo. Repite conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de todo mi corazón. Yo sé que he pecado contra ti, contra el cielo, y me arrepiento de todo mi corazón. En este momento yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Y en esta hora yo te reconozco como mi Señor y suficiente Salvador. Hoy te pido que entres a mi corazón y que tú me guíes de aquí en adelante. Te doy gracias por mi salvación. Amén. Hermanos, agradezco mucho su atención, agradezco su tiempo. No temáis, es el tema del Señor que nos trae, es la palabra que te trae en esta noche. No teman, yo estoy con ustedes, así dice el Señor. Que tengan una excelente noche, Dios les bendiga, y estaremos pronto escuchando noticias. Ya este domingo abrimos el templo, ya este domingo iniciamos nuestros servicios dentro de la casa del Señor. Así es que estén atentos a todas las notificaciones. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Dios les bendiga.